más nada, que le sobraron de Canaria. ¿Qué pretende usted? Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. No puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando. Casi siempre el error que cometemos es pensar solo lo que nos pasa a nosotros. Esto de la conversación que tengamos, entonces no tiene una forma más que la que después de definición le van a dar. En Crónica de una fuga, que la volví a ver ahora para tener este encuentro con vos, se me hizo muy presente el tema sensorial, ¿viste? Contás desde lo sensorial, es una película tremendamente sensorial. Sí. Yo casi me pongo a llorar la última vez que la vi. Siempre me cuesta mucho despegarme de... La vi con mis hijos. ¿De qué edad? Tienen 11 y 12. Y 17 Yo la vi con mi hijo hija. también, que era muy chico. La primera vez que la vi, ¿cuándo se estrenó? Hace varios años. 2006 más o menos fue eso, hace 7 2006. años. Bueno, yo tengo un hijo de 21 que la vi con él en ese momento, tratando de ayudarlo a comprender esta historia del país. Sí, ellos son más chicos y ya sabían, porque somos muy politizados en la familia a la hora de hablar. Se habla de política todo el tiempo, se miran programas de política, se opina de política. Pero yo la vi y me emocioné sacándome todo eso de encima, ¿viste? Porque es una carga muy fuerte la política dentro de esa película. Es enorme. Y de repente empecé a verla como una historia de supervivencia, que es lo que... Claro. De personas que se escapan en bolas, aparte, desnudos, sin nada. Eso siempre fue la imagen que más me interesó de la película. El tema del desnudo es muy potente. Sí, es muy potente. El momento en que ellos salen por la ventana y están por ese entrepiso, balcón o ese lugar que está tras rejas, casualmente, creo que es una de las escenas que después vamos a ver, y están como enjaulados todavía porque la escena es como un traveling que va atrás de unas barras, de unos caños o algo así. Y son como los monos de 2001. Sí, ¿viste? Bueno que lo dice, era así. Son los monos están entre el hombre y el animal. Es que la película es una regresión, estaba pensada así, era como un rito de iniciación al revés. Empiezan, o sea, seres entre comillas hombres normales, trabajando, jugando al fútbol, desempeñando su profesión, con una madre, una hija, una casa, y terminan en pelotas, agachados. O sea, bebés, o sea, sí, animales. De hecho, de la Serna todavía le quedó el tic de las manos esposadas. Terminan en desnudos, realmente desnudos, sin nada, de hecho, en su vida real, la vida de ellos ahí empieza casi que empieza ahí su vida. Sí, porque cuando vos, al final de la película, ya cuando terminó, utilizás el recurso de contar cómo fue la vida real de cada uno de ellos, decís, mirá, este fue actor en Francia. Eso que yo vi ahí derivó en que ese es un actor que yo puedo ver trabajar en un festival de teatro. Sí. Este otro escribe sobre filosofía en no sé dónde, en Bélgica o no sé dónde está. En Suiza. Suecia. En Suecia. Y como vos decís, recién la vida de ellos empieza casi después que eso. Claro, sí, empieza ahí. Y los marca así un montón. Yo creo que no te olvidas nunca de eso. Ahora, ¿cómo hacemos los que creemos que existe el camino del artista dentro de algo tan complejo como la industria, ¿no? Para sacarnos el peso que la responsabilidad tiene y seguir jugando, seguir siendo creativos, seguir haciendo lo que te gusta, seguir arriesgando a ese riesgo del que hablabas, del diseñador de sonido tuyo, que es decir, prefiero el riesgo a ir a la especulación, ¿no? Es que la industria ya no le interesa el arte, ¿eh? Ya no le interesa, para nada. Yo creo que hoy es el momento más preciso donde el cine puede definirse como arte, porque antes el cine era la industria del entretenimiento. O sea, el entretenimiento eran pocos, era meter gol, jugar a la pelota en la calle, ver tele, ver cine y leer. No había más que eso, más allá de las cosas que uno... Hoy tenés tanta porquería que no entretiene, que en realidad no entretiene, sino que distrae, o paveas, qué sé yo, ya la gente no lee los diarios, lee los titulares, qué sé yo. Y que no hay lugar para... Digo, le han ganado al cine en el entretenimiento. Y vos decís que ahora el cine recupera un lugar... Que siempre se dudaba de tener, siempre era el séptimo arte. Ahora es un arte para mí el cine. Para mí es un arte muy superior por esta combinación de todas las artes, ¿no? Digo, para mí es el arte del siglo XX y ya estamos en el XXI, pero quiero decir esta idea de combinar música, imagen,
Sí, es todas esas disciplinas que conviven. Sí, ¿no? sí, es una ópera así, visual. Yo creo que hoy por hoy, hay películas que yo las veo y que te das cuenta y que muestran la hilacha, que están pensadas para hacer dinero, para hacer merchandising. A mí ese tipo de cine dejó de interesarme. Pasa con el teatro eso también. Yo veo mucho teatro y viste que en Buenos Aires hay una movida off gigantesca, hay 400 espectáculos de teatro para ver en Buenos Aires un fin de semana. Sí. Y muchas veces cuando vas a ver teatro comercial, que hay grandes cosas y que hay grandes autores, directores y actores, a veces ves cosas que decís, esto está pensado para que sea un éxito. Si está diseñado para que sea un éxito, ya hay algo que... Pero el arte no es un proceso intelectual, para mí es un proceso más pasional. Una necesidad de alguien. Una necesidad de alguien, pero si no ya te pones a pensar. O sea, sí, obviamente hay un vértigo inicial donde vos decís, bueno, tirás todas las ideas, empezás como a embarcarte en un vacío gigantesco y después te ordenás, pero de ahí a especular con ese orden es otra cosa. O a especular... Yo me aburrí un poco de eso, me aparté un poco de ese tipo de cine. La verdad es que si me hubiera portado bien, entre comillas, podría haber seguido en los caminos de la industria, por llamarla de alguna manera. Haces lío cuando vas a haces lío. ¿No? Digo, en la tele has hecho cosas fuertes. Sí. Digo en el sentido de que haces lo que a vos te sale. Sí, no, y lo que quiero, y eso te trae muchos enemigos, muchísimos enemigos. Porque yo la verdad es que, y lo digo tal vez hasta con soberbia, yo me considero un tipo libre en ese aspecto, y eso le jode a un montón de gente. Muchísimo, la libertad jode. Porque incomoda la falta de libertad del otro, exacto. Por ejemplo. El otro se pone como diciendo, ¿por qué eso es tan... Hacer lo que se te ocurre vos y yo no puedo? Claro, ¿quién te crees que sos para hacer lo que querés? Y nada, soy yo. Podemos ver la primera escena que elegimos de... ¡Pegate allá! ¡A la izquierda, boludo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Boludo! ¡Vamos, otra piña, vieja de mierda. Por favor. ¿No sabe dónde se mudó su hijo, señora? No sé. Él no me dio la dirección. No sé dónde. ¿Cómo no vas a saber dónde está tu hijo? No sé dónde está. No me dejó la dirección. No lo sé. No. ¿Y cuánto hace que no viene por acá? No vine casi nunca por acá. No. ¿Cuánto hace que no viene? No, hace mucho. Desde... Él se mudó con unos compañeros de la facultad. ¿Son zurdo también? ¿Zurdo? ¿Quiénes son? No, se mudó con unos compañeros de la facultad hace 2 meses, después de que se murió mi marido. No me acuerdo. No sé exactamente, no sé. Trate de recordar, señora. ¿Tampoco sabe que su hijo es un terrorista? No. ¿Usted quiere decir que trabajamos mal? No. Digo que mi hijo es una persona normal. ¡Normal! ¡Son asesinos! ¡Matan chicos! No. No mienta más, mi hijo no señora. mata chicos, no. Su hijo es peligroso. ¡Terrorista! ¿Guarda armas en la casa? No. ¿Qué armas? No. ¿Qué quiere ir a...? Vaya a ver. No hay nada. No hay nada. No hay Que nada. no va a haber nada. ¿Vamos de nuevo? Por favor. Mirá que en el fondo no hay nada, ¿eh? Dale, mirate. Dale, agarra la máquina de cosas, dale. Yo la leo. Casa grande, tienen plata. Acá no entraron. Ah, mirá. Abrí. El pueblo unido. Lo que pasa es que vos solito, ahí entre los dos centrales, era pan comer. Aparte chivo el central, está muy solo. Ya vamos a hablar con Ariel se tiene que juntar con vos, Guilla tiene que ir por la izquierda.
Cuando recuperemos la pelota y sepamos cómo distribuirla, ahí te van a empezar a llegar, vas a poder definir, van a venir los goles. ¿Sabe lo que pasa, profe? Estamos peleando todo el tiempo para ver quién tiene la manija. Eso no le hace bien a nadie. Lo que no hay es sentido de equipo, profe. Ese es el problema. Dale. ¿Por qué no vendiste? Por favor. ¿Por qué dijiste que no tenías armas, No tiene armas, ¿qué armas? ¿Esto no es un arma? Eso. Es una tela, un pedazo de tela. Un arma. No entiendo. No entiendo. ¡Ay, por favor! No te vamos a hacer nada. ¿Qué tiene que ver mi hija? Por favor, ¿qué tiene que ver mi hija, Karen? Nada. Por favor. Mamá, por favor. Por favor. Usted decide, señora. ¿O sacrifica a su hija o al terrorista de su hijo? Caetano, qué duro que sos. No, qué duro que sos. Cuando yo ya había visto esta película con mi hijo, como te conté hace años. Y cuando la empecé a ver ayer, para encontrarme con vos hoy, dije, ay, tengo que abrir mi corazón para atravesar este viaje, que es divino, como lo contás. Es divino, como lo contás. Y al mismo tiempo es tan doloroso, es tan terrorífico. Es terrorífico. Es que yo creo que si no estaba contado de esa forma... La fuga no tenía sentido. No tenía sentido. Son personajes como muy... Hay como una cosa de locura ya desde el principio de la película, con esos planos torcidos, con esos personajes que parecen salidos de un cómic. Pero eran así, por otro lado, también. Eran unos desaforados, eran una patota. Yo también creo en los personajes. A mí me parece que aparte actúan todos uno mejor que el otro. Están bárbaros. Sí, están bárbaros como actúan. Echarri es una composición está muy bien, grosa, Pablo, lo que ha sí, hecho en esta película. Está muy bien, Pablo. Sí, está muy bien. ¿No? Y Rodrigo también. Rodrigo es un fenómeno nacional. Es un fenómeno nacional. Es un fenómeno nacional posta. Sí, posta. No me cabe en duda. Y los demás, la patota esa también, funcionan. Esa cosa bestial, esa mujer tirada en el piso. Para mí es como... Había que presentar políticamente el discurso que existía como entre esos personajes, ¿no? O sea, que en un momento, son frases tontas, pero en un momento eso que dice Rodrigo de que no hay espíritu de equipo, el otro que lee la bandera que dice el pueblo unido y se ríe, o sea, hay un montón... Y la lee al revés, además. Y la lee al revés, sí, es gracioso, pero... Sí, es horroroso, pero es así, como... Y a la vez es deleznable ese personaje, lo hace más terrible todavía. A mí me gustaba llevarlo al género. Yo sentía que se había hecho todo ya dentro de las miradas que tenía esa época de la dictadura argentina. Yo soy como una generación posterior, yo no la viví, entonces siempre la viví como lo que fue, como el terror mismo, el miedo. Ahí, de miedo, es una película donde uno siente mucho miedo. Mucho miedo, sí. Sí, es una película de terror, es una película de terror, de a ratos hecha a mano a muchos recursos del género, como la música. La luz también. La música tiene me llamó la atención eso que dijiste. La música remite a un cine que no es el cine político, sino que es el cine de suspenso. Sí. Y los encuadres también, viste, esos medio torcidos, todos medio deformes. Pero tiene una belleza, por otro lado, la fotografía. Sí. ¿Quién hizo la...? Julián, Apesteguía. Ah, sí. Hay algo con el color, con los contrastes de la película. Bueno, en esta escena del fútbol ya se empieza a ver, ¿no? Hay algo con el color, con el grano, con algo que vos lograste. Sí, es muy negra, es muy contrastada la película. Muy contrastada, sí. Muy contrastada. Para mí me parece que funcionaba eso también. ¿Y vos? Yo quería escapar del registro realista, porque ya tenía una historia real. Entonces quería hacer una película sobre eso, no quería hacer un documental ni algo obsecuente para con el libro, ¿entendés? Quería transformar ese libro en una película.
Es muy, muy pesadilla. Sí, sí, te juro que no es que me costó, al revés, la disfruté muchísimo, muchísimo. Es una película, se la volví a recomendar a mi hijo hoy. Le dije, che, ¿vos te acordás de la película de Caetá? La vimos juntos, me dijo. Tenés razón, la habíamos visto juntos, yo no me acordaba con quién la había visto. No, pensé mientras la veía cómo te gustaría. Y me dijo, sí, pero yo me acuerdo perfecto de la película. Porque es muy pesadillesca, porque es muy intensa para ver. Sí, hay unos angulares raros que giran adentro de esa casa y unos personajes rarísimos como ese que está rezándole a Dios todo el tiempo. Es un manicomio eso, es un manicomio. La propia casa es muy protagónica. Sí. Digo, así como en Psicosis, como en la Psicosis. casa. Yo ¿no? me acuerdo que tenía esa referencia muy presente cuando como la casa de los esa locos casa. Adams, ¿viste? Que tenés el plano de la casa y la casa es donde ocurre todo. Costó muchísimo encontrar esa casa, pero meses costó encontrar esa casa. Y después, y aparte está reconstruida también. La parte de arriba, cuando ellos se fugan, como era muy peligroso hacerlo en la casa real, se construyó eso también. Pero la casa es increíble esa casa. No se podía creer, la verdad que fue un hallazgo de la producción gigante. Qué loco es esto del cine, porque el cine que nos mete tanto, porque además viendo esta película, a mí me pasó ayer también, de que en ningún momento tuve la sensación de que estaba viendo una película, sino que tuve la sensación de que estaba viviendo una pesadilla mientras la veía, o que estaba metido en una historia de la que yo tenía que atravesarla para salir. Sí. ¿No? Y no es una peli morbosa, ¿eh? Mirá que las torturas no hay tortura. No, es la locura, esos tipos. Es el miedo. El miedo, cada vez que entran a esa habitación no sabes qué van a hacer, si van a matar a alguno. Sí, es verdad, no torturan prácticamente a nadie. Se ve fuera de cuadro, es cuando lo tiran a Rodrigo, que la cámara lo deja afuera y se ve nada más que a Charry que le pregunta cosas y se escucha el ruido de la picana. Y después está esa vez que los meten abajo del agua y algunos golpes y qué sé yo, pero incluso tampoco se ven mucho. Bueno, hay cosas como más humillantes todavía, que es cuando les cortan el pelo, cuando los dejan en pelotas. Hay cosas que son terribles. Y además cuando juegan con esta pérdida de identidad, que es, te doy los zapatos porque te vas a ir, no te los doy. Es verdad, es mentira. Te vamos a sacar, no te... Es terrible. Hablamos de la libertad antes y esto es realmente que tiene que ver con la falta de libertad. No, sí, eran trofeos, era terrible eso. ¿Vamos con la segunda? Bueno. Dale la segunda. Se va a un penal el Tano ahora. ¿Me voy, señor? Sí, cásate. Tranquilo, Tano, tranquilo, hay tiempo. Es el primer caso que se resolvió. En unos días se va a regularizar la situación de ustedes también. Pero hay que seguir colaborando, ¿eh? En algunos casos lo que hay no es suficiente. Ya saben. Datos, nombres, direcciones, números telefónicos, ¿qué? Se lo llevaron a un penal. Bien. Nos van a blanquear. A mí me gastan en un penal. En cuanto se enteren que mi hermano es montonero, los guardias se la van a agarrar conmigo. Me van a reventar. ¿Por qué te van a reventar, Vasco? Si sos un perejil. Perdóname, Guillermo. No tuve que haber tomado la pastilla, mi hermano. Mi hermano me avisó. La pastilla.
Tranquilo, que no van a fajar a ti. Va, tranquilo, ya. No ves que no saben trabajar. Mi hermano sabía. No ves que no saben trabajar, Vasco. Tranquilo. Perdona, perdona. Ya está. Che. ¿Vos lo conocías entonces? ¿Eh? Él me cantó. ¿Te cantó él? ¿Te cantó el Vasco? ¿Cómo que te cantó el Vasco? Cantó algo Leo, Claudio. Dijo mi nombre y mi dirección cuando le dieron máquina, nada más. Claro. Claro, vos por eso lo cuidabas tanto al Vasco. Por eso lo cuidas tanto al Vasco. Claro, porque te encantó él. Yo tendría que haberlo cuidado al Tano. Tranquilo. Es un remedio para ir a casa. Mano el hombro para adelante. Despacito. ¿Listo? ¿Está listo? Vamos. Caminen. Vamos a la fila. Vamos. Una sola fila. Vamos, Jaime. Vamos, nena, no te quedes, vamos. Despacito, dije. Ese trencito, por ejemplo, es terrorífico, ¿no? Las que te den inyecciones que no sepas qué, que te traigan los zapatos para irte o no irte. Es que después seguía un poco más la escena. En realidad lo estaban llevando a la muerte. A él. No es traslado, claro, no es a un penal. Traslado. No es a un penal ni nada. Después más adelante en la película hablan de que a él lo mataron, hablan de eso, que a él lo mataron. Sí. Y sí, a mí lo que me gustaba era ver todo el miedo que había y que ellos no ven nunca en ningún momento. Recién cada vez que veo la película me percato más de eso e incluso pienso desde lo actoral, ¿no? Cuánto sirve y cuán complejo es también eso. O sea, no tener dimensión del espacio, que en realidad un actor cuando actúa lo que más necesita saber es cuál es el lugar, cuál es la puesta en escena. ¿Con quiénes está? ¿Qué pasa? No, la interacción ahí era solamente auditiva. O sea, no se sabía qué es lo que estaba haciendo el otro. Eso le da mucha naturalidad también a los diálogos. ¿Y cómo trabajaste con los actores? ¿Vos ensayaste mucho? Mirá, no recuerdo concretamente si ensayé mucho. Yo hablo mucho, sí. Y siempre hablo con todos los actores para que todos sepan de qué estamos hablando todos. O sea, primero comunico qué es lo que yo quiero contar con la escena, hago la puesta en escena, les cuento, pero se los cuento a todos, siempre, o sea, para que más o menos tengan noción de qué va. No creo en los actores que actúan y que muchas veces lo veo, que como que un actor actúa para sí mismo y los registros son diferentes y a veces eso, digamos, como que yo le doy mucha bola y me interesa muchísimo la dirección de actores. Me parece que para que eso funcione se tiene que trabajar de manera colectiva, en este caso. Cuando Rodrigo percibe que el Vasco y el otro se conocían, bueno, que había toda una relación y que incluso había un compromiso mayor que lo que estaba explícito, ¿no? Tengo un hermano montonero, me tengo la pastilla. Pero la locura esa de cuidar a quien te delató es lo que no entiende el personaje de Rodrigo. O sea, ¿qué lógica hay acá que yo tengo que proteger a la persona que me delató? Pues, ¿para qué? ¿Para que no me siga delatando? ¿O porque es más débil que yo? Que en realidad lo que se sugiere en la película es eso. O sea, si alguien me delató, hay una comprensión del personaje de Nazareno Casero que es muy interesante, que es, bueno, yo entiendo a este tipo que me delató. O sea, no, había algo que yo tengo una mirada como muy todavía que no termino de comprender con la lucha armada en general en los años 70. Yo creo que la delación fue algo que no fue abordado mucho, que era como que estaba muy mal visto cantar al otro. Estaba como realmente, era como una cosa, como una pena capital dentro de varios movimientos guerrilleros. Sí.
Y acá está todo tan humanizado al punto que no está visto por los ojos del personaje de Nazareno Casero como un traidor esa persona, sino como una persona débil, como un ser humano débil, como una persona que pobre. Pero eso viene desde la última cena. Sí. Judas comete ese pecado de delatar a Cristo. Y Cristo lo perdona. Y Cristo lo perdona. Acabo de tener esta asociación de pensar que entre los apóstoles había uno que dijo, y yo me apretaron y lo mandé. Sí, lo mandé al muere. Otro lo niega. Pocos se portan bien con Cristo igual, ¿eh? Sí, claro. Pocos se portan bien con Cristo. Pero me interesaba eso y hubo, incluso tuve discusiones con gente que vivió en esa época y todo, que como que no estaba bien visto dentro de la película haber tocado ese tema de esa forma. Como que un delator realmente estaba mal visto, como un traidor. Sí, no merecía... Era un tipo que no servía a la causa, no sé por qué. Y yo que lo veo desde un lugar, desde la política que vos hablabas más o menos humanista, desde un lugar política, instaurado desde ese lugar políticamente, me parece que es lógico lo que hace Nazareno Casero, cuidar a una persona débil. Es humano, sobre todo es humano. Sobre todo es humano. Los seres humanos somos esos imperfectos que hemos construido un mundo imperfecto. Eso es lo que le dice Rodrigo Lazarno, de puta, yo tendría que haber cuidado más al pibe que me delató entonces. Claro. Vamos a la tercera, por favor. No tienen derecho. No tienen derecho. No tienen derecho. Y yo volvería a 2001, acá viendo los cuerpos medio simiescos, porque el momento que se abre la ventana tiene algo sagrado, decía yo, porque lo ves de afuera primero, y después de adentro ves los cuerpos y el rectángulo de luz iluminado por un rayo, que es como el monolito del 2001. Ves los cuerpos ahí frente a esta libertad, que es el rectángulo. Y hay una música ahí medio coral que hace así que también... Sí, es verdad. Es la libertad también. La libertad es una religión en un punto. Sí. Es como hablábamos recién, es una religión que cada día tiene menos adeptos en general, que es eso, que la libertad de ellos es un riesgo terrible todo el santo tiempo. Están en pelotas, para mí eso es la libertad, no tener nada. Estar en pelotas frente a alguien que te puede agarrar en cualquier momento y te puede meter preso.
un momento sagrado, ¿no? Yo te diría que primero vuelvo al tema de la religión porque tiene imágenes muy cuando todos los cuerpos se juntan a bajar al que viene arriba, parecen imágenes de lo religioso. Hay una cosa de los cuerpos desnudos también que es bellísima. Sí, es muy bello esa parte. ¿No? Sí. Los cuerpos desnudos adquieren una dimensión tan corrida del desnudo aparte tradicional. Están todos lastimados, todos sucios también. Sí. También hay una cosa entre humana, es decir, como esta cosa de la desnudez en donde todos somos iguales, ¿no? Todos nos parecemos en nuestras fragilidades también. Sí, claro. Y hay algo antropológico que a mí me interesaba también, eso de llevar al ser humano como a su mínima expresión, e incluso en la película también. A partir de acá creo que hay como 10, 15 minutos donde no hablan casi los personajes. Eso también tenía que ver con un deseo mío de adolescente, cuando tenía ganas de hacer películas, de hacer películas de aventuras, esas películas donde corren y se escapan y saltan de un lado al otro y no hablan, no pasa absolutamente nada más que acciones, y es lo que ellos tienen. O sea, cada metro les cuesta un montón, bajar ese techo cuesta como 1 minuto y medio de película, después descolgarse, caminar, después saltan la reja. Hay un montón de películas solamente de acción. Es una película de acción, se transforma en eso en un momento. Sí, casi que podríamos decir que hay como dos fuerzas bastante antagónicas en la película, que son como el eje, que son la libertad y el miedo, ¿no? Sí. Para mí el miedo... Es el mejor enemigo de la libertad, sí. Sí. Yo creo que el miedo es el enemigo en la vida de todos nosotros, el número uno, ¿no? Sí, que viene acunado desde esa época. Nosotros, sí. No, el miedo es terrible. Yo a veces tengo miedo y no lo puedo creer. Todos tenemos miedo. El miedo es nuestro límite. Sí. Nosotros llegamos hasta donde el miedo nos permite, ¿no? Sí, después cuando se transforma en cobardía, ahí es una macana ya. Que tampoco tiene mucho que ver, pero ahí también, viste, el miedo, y después te guardás mucho y terminás siendo un cobarde encerrado en tu casa frente a internet. Hay mucho miedo y en realidad es el mejor pretexto para todo. Has hecho una película en un país donde para tantos terminó mal esta historia. Vos has hecho una película contando lo que termina bien de alguna manera. De alguna manera, es un final amargo. Se comieron también, una pesadilla, sí. Pero pudieron salir. En la pesadilla metafórica que hemos vivido los argentinos estamos tratando de salir. Sí, ¿no? Totalmente. Todavía. Falta un montón todavía, creo yo. Sí, falta un montón. Pero sí, hay que salir, hay que perder el miedo. Y bueno. El miedo, que es lo que vos decís, hay tanto miedo. Y todavía sabés lo que yo veo que hay, que es el que también hay que erradicarlo, es el no te metas. Todavía existe eso, Muchísimo existe. En esta historia y en este momento de la historia, viste, los chicos piden ayuda y en las casas le tiran un pantalón, el padre del chico lo viene a buscar y le dice, ustedes no los conozco. Y esa ayuda, sí, eso. A ustedes no los conozco, se los lleva el pibe en el auto y a los otros no los quiere llevar, después los meten en el baúl, los dejan en el No, y al hijo lo reta por meterse en quilombo, sí. Ahora nos van a venir a buscar a todos, le dice el padre. Como que nada, no lo defiende en ningún momento al hijo. No, hay un montón de cosas que todavía perduran, que creo que tienen que ver con esta ideología. Estoy seguro que tienen que ver con esta imposición de todas las dictaduras latinoamericanas que fueron regionales, donde el miedo a equivocarse, el miedo al ridículo cuando uno era más adolescente. Y hoy es eso, hasta que no cambien los parámetros del éxito, todos vamos a ser unos fracasados. Bueno, conversaciones como esta permiten suponer que podemos trabajar para cambiarlos, porque vos estás proponiendo algo muy claro con todo lo que dijiste acá. Yo te acompaño y suscribo y pienso muy parecido a muchas cosas de las que hemos hablado. Este programa tiene la característica, y me pasa muy a menudo, de que me da ganas de seguir hablando mucho más de lo que el programa puede contener. Por lo tanto, para mí es nuevo poder conversar con vos con esta libertad, con este tiempo, con este espacio, y te agradezco mucho haber venido. Gracias a vos por venir. Haber estado, haber hecho tantas películas que me interesan mucho, que la gente disfruta mucho. Así que salud. Gracias. Bueno, gracias, sí. Gracias a vos. Gracias por venir. No, por favor.